tiene el mensaje, es la iglesia que impacta. La iglesia que impacta. Vamos a estar compartiendo 3 características de la iglesia que la hace poderosa, que la hace útil, que la hace de testimonio. Y cuando digo la iglesia que impacta, pues no es la iglesia que como conocemos, ¿no?, el impacto que choca a alguien, un auto con otro, sino la iglesia que impacta, aquella que tiene una impresión, que causa una impresión grata a los demás. Como estoy seguro que la iglesia de Cristo tiene esa capacidad para impactar. En esta pandemia la iglesia de Cristo ha sido de impacto, primeramente para nosotros. Se dice que la carta a los Filipenses es la carta que Pablo dirige a su iglesia más cercana. Algunos mencionan la iglesia favorita. Yo quiero compartir de esta manera que es la iglesia que más impactó, la cercanía que tuvo Pablo con ella. Pablo, un pastor fundador, como la iglesia Unifam Coacalco tiene en el pastor Alfredo un pastor fundador, y esto es una grande bendición. Que el Señor nos dirija en este tiempo. Voy a pedirle al Señor que nos guíe y vamos a la Escritura. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana de celebración, mañana de gratitud. Tú sabes, bien oró mi hermano Alfredo, cómo está nuestro corazón, con qué cargas venimos, con qué gratitudes, pero Señor, venimos a alabarte. Y cuando nosotros estamos delante de ti, todo queda, Señor, atrás. Ayúdanos, como dice la Escritura, en poner nuestros ojos en ti, pues tú eres, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe, y que solamente, Padre, se hable tu Escritura, que solamente se hable tu palabra. Bien se ha dicho, Señor, en esta celebración, el centro eres tú, pero ha sido tu voluntad en tu soberanía habernos llamado, reunirnos, Señor, en esta mañana. Gracias por los cantos, gracias por la coinonía, Señor, por esta unidad, por esta unión. Sin ella, Padre, la iglesia no es posible. Por ella nos encontramos hoy de pie y por ella, Señor, vamos a seguir adelante. Se haga pues tu voluntad, seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, abriendo nuestros corazones, y pone en nosotros la expectativa, no solamente de escuchar tu Escritura, sino también, como hasta el día de hoy, ponerla por práctica. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, ahí en nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, son solamente 4 capítulos que escribe el apóstol. Una iglesia que impacta en primera instancia al apóstol Pablo, pero mira, han pasado casi 2000 años que se escribe esta carta y sigue impactando, como el resto de las cartas, como el resto de los 66 libros, tienen un impacto, pero esta tiene el propósito de poder transmitir el poder de Jesús a través de su iglesia. Esta es la primera iglesia que Pablo funda en el continente europeo, allá en Macedonia, por ahí del año 49. Después estaremos viendo algunos detalles más de la fundación de esta iglesia, y me emocionaba mucho cuando el pastor Alfredo me invitaba hace un poquito más de 2 semanas para hablar del tema de la iglesia, porque cuando nosotros vamos a las cartas de Pablo, a los capítulos iniciales del libro de Apocalipsis, vemos cómo la iglesia de Cristo no se divide, sino se establece en iglesias pequeñas, en iglesias locales, y es una bendición que hoy mismo yo puedo dar testimonio. El pastor de la iglesia de Unifam Viveros pues viene a la iglesia local, pero juntos somos una hermandad y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso me llama mucho la atención, me impactan las cartas del apóstol Pablo, porque mira, esta carta es a las iglesias, dirigida a las iglesias más estables. Hay otras, como Colosenses, como Gálatas, como Corinto, donde había un poquito más de dificultades, pero no por ello dejaban de ser la iglesia del Señor. Y el apóstol escribe, sobre todo manifestando su amor por cada una de ellas, porque indudablemente el apóstol transmite el amor de nuestro Señor Jesucristo. Escribe a las iglesias con diferentes propósitos, pero todo siempre motivado por el amor. Es esta carta a los Filipenses, que vamos a ver, transmite gratitud en primer lugar, gozo, y algo muy importante hoy, que como iglesia
estamos, porque me uno a su celebración, estamos celebrando 21 años. Es un tiempo de reconocer que durante 21 años el Señor no solamente nos tomó de inicio, sino que nos ha sostenido. Pero también reconocer que hay un camino que viene por delante. Y tenemos que seguir así, tomados de su mano. En verdad la soberanía del Señor solamente es conocida por Él. Los tiempos, incluso de su segunda venida, aunque tenemos las señales, sé que esta iglesia tiene excelentes maestros, ¿verdad? Acerca de los últimos tiempos, pero a la verdad, el día y la hora, nadie la sabe, ¿de acuerdo? Podemos reconocer que incluso en el último año las señales se han aumentado. Lo que a nosotros nos corresponde es estar preparados para esa segunda venida, y es ahí donde está nuestra esperanza de gloria, y es ahí donde en estos 21 años tenemos que estar con la mirada puesta, con gratitud por lo que el Señor ha hecho durante 21 años, conscientes, hasta aquí nos ha traído. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos ayudan mucho en esta mañana. Uno, Ebenezer, hasta aquí el Señor ha sido con su pueblo, ha sido con su iglesia. Pero también hay otra frase de Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros. Esa es la actitud que debe de tener el pueblo del Señor. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has traído, pero por lo tanto necesitamos que vayas. Estaba tan seguro Moisés y tan consciente de su responsabilidad que sabía que aún siendo el líder, dando un paso sin Dios no iba a ser posible. Entonces vamos a compartir en esta mañana solamente los versículos, aunque vamos a estar viendo algunos versículos de la carta adicionales. Está tomado solamente del versículo 3 al 6. Capítulo 1 lo voy a estar tomando de la versión Reina Valera 60, y en algunas ocasiones lo voy a reforzar con la Nueva Traducción Viviente. Solamente 3 porciones. La iglesia que impacta, la iglesia que llama la atención, la iglesia que sorprende a los demás. Y la sorpresa no es inmediatamente con los de afuera, el impacto es entre nosotros. Tenemos que impactarnos entre nosotros. Bien hablaba el pastor, hay un cambio que el Señor ha hecho, que es evidente, sobre todo dentro de nuestros hogares. Nuestra esposa está impactada por el cambio que el Señor ha hecho con nosotros. Estamos impactados con el cambio que el Señor ha hecho con nuestros hijos con el cambio que el Señor ha hecho. Y es cierto, es un mensaje de fe, pero el Señor, a través de la fe, moldea nuestro carácter. Y vamos a ver en primer lugar que es una carta que nos da la primera característica de una iglesia que impacta a través de la gratitud. Primera característica de la iglesia que impacta es la gratitud. Y dice allí en el capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, del cual estaré tomando incluso el segundo punto, pero hoy, en este momento, le doy la lectura. Doy gracias, dice el apóstol, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Verso 5, por vuestra comunión. La comunión viene en nuestra relación con el Señor, por nuestra comunión en el Evangelio, y nos da una referencia al tiempo. Aquí podemos nosotros acomodar 21 años. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el primer día y hasta ahora. Es la primera referencia al tiempo que nos hace esta carta, desde el primer día y hasta el día de hoy. Entonces vemos el motivo de gratitud que tiene el apóstol Pablo, pero ahí acompáñame un poquito al inicio de la carta, porque es impactante, a mí me impacta. Las circunstancias del apóstol Pablo: estaba en prisión. Él escribe esta carta estando en prisión. Y mira, aún en prisión nunca estuvo solo. No solamente eran estos guardias romanos que lo custodiaban, eran los hermanos que estuvieron durante sus prisiones con él. Y mira, dice ahí en el verso 1 que al escribir esta carta, él estaba acompañado por Timoteo. Dice ahí, verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿A quién dirige? A toda la iglesia.
a todos los santos que estaban en Filipos, así como en esta mañana, este mensaje es a todos los santos de la iglesia de Unifam Coacalco. Y comienza con el pueblo, pero no va a dejar fuera al liderazgo, porque continúa. A los obispos, dicen otras versiones, a los pastores, a los ancianos gobernantes, y también, de tal manera que desde la partida del saludo vemos unidad. Aún en la prisión, Pablo no estaba, obviamente no estaba solo, porque el Señor siempre fue con él, como lo es con nosotros, pero había un hermano, y no era el único. Más adelante vamos a ver que Epafrodito también estaba con él. Él había sido enviado por los de Filipenses para que le acompañaran, y él les enviaba también de regreso mensaje. A mí me impacta, desde el inicio, desde el saludo, ver cómo aún en la condición de prisión en la que estaba Pablo, no estaba solo. Y enviaba saludos a una iglesia completa. No dejó, mira, en este saludo no dejó fuera a nadie. Y ese es el carácter de nuestro Señor, que cuando mira a la iglesia, nos mira completos. No dejó fuera a nadie, no dejó a alguien porque no tuviera ministerio. Inicia incluso con la congregación y continúa con los pastores, y también incluye a los diáconos. Pero vamos al texto. Dice que da gracias al Señor siempre que se acuerda de los hermanos en Filipos. Dice que siempre en todas sus oraciones ruega, y lo hace con gozo. Qué privilegio, hermano. Y yo sé que la iglesia es numerosa en Unifam Coacalco, y yo sé que tú tienes hermanos más cercanos, pero estoy seguro que ninguno te es lejano. De tal manera que en este aniversario podemos decirle cada uno de nosotros: Señor, gracias. Gracias por la vida de mi hermano, ese que tú tienes allí en tu corazón. Y qué importante que no solamente nos permite darle gracias por el hermano con el que tenemos una excelente relación. Porque mira, aún en esta iglesia de Filipos había algunas fricciones. No es la iglesia perfecta, aunque es la iglesia más cercana al apóstol Pablo. No era una iglesia que no estuviera enfrentando dificultades, y no la vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es la gracia del Señor, la obra del Espíritu que nos sacude para poder reconocer: Señor, necesito en esta parte de ti. Qué privilegio que en esta mañana, y que a lo largo de estos 21 años y de los que vienen, tú puedas decirle al Señor: yo no sé si ha pasado por tu mente, gracias por la vida de mi hermano, de la familia con la que yo me congrego, porque es un privilegio. El mismo apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas esta dedicación que es necesario tengamos con los de la familia de la fe. Dice: mayormente con los de la familia de la fe. Inicia así. Y estoy seguro, tenemos aquí a varios pastores, están las misiones ahora con su culto, con nuestros hermanos allá, pero tenemos pastores aquí, Pastor Alfredo, tenemos a César, a varios hermanos que han estado al frente de grupos pequeños incluso. Y yo te quiero compartir, iglesia, que uno de los más grandes anhelos de un pastor, así como del Señor Jesús sobre todo, es una iglesia unida. Una iglesia unida. Y esta es la base. La unidad es la base de una iglesia que impacta. No podemos aspirar, gracias al Señor, que en nuestra visión ha puesto ser un movimiento, ser una iglesia que levanta líderes con excelencia. Pero la base de todo esto y de cualquier pretensión tiene que ser la unidad. Si tú eres padre de familia, si eres madre, yo creo que tú te identificas con este anhelo de la unidad. No hay un padre que no anhele una familia unida. Acompáñame ahí, vamos a encontrar una exhortación en Filipenses 1, verso 27. Filipenses 1, verso 27, una exhortación del apóstol Pablo a la unidad. Dice el apóstol, verso 27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, que sea oído, que ustedes impacten
que ustedes impacten, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hoy podemos reconocer y reafirmar que una de las características de una iglesia que impacta es la unidad. Y no solamente impacta, sino se habla. Y es un punto que maneja de manera constante el apóstol en esta carta, que es uno de los más grandes testimonios, la unidad de una iglesia. ¿En qué circunstancias? Dice en otra parte la Escritura que si nosotros amamos a los que nos aman, pues no hacemos mucho de más, porque incluso los incrédulos así lo hacen. Pero también estar unidos cuando todo marcha bien puede llegar a no ser muy complicado. Pero qué gran testimonio es cuando vienen los tiempos difíciles y permanecemos unidos. Pero antes del testimonio, qué bendición es para la iglesia. En la iglesia hermana de donde venimos, mi esposa y yo, Unifam Viveros, hay una gran gratitud, porque a este tiempo de pandemia decimos, pues no ha tocado a muchos hermanos, y yo insisto a los hermanos, eso es muy bueno, hay que agradecerle al Señor que por su soberanía, por su gracia, por su favor, pues pocos hermanos se han contagiado. Pero lo más importante es que permanezcamos unidos, porque hay iglesias donde sí ha sido grande el número de contagiados, y es una tristeza. Incluso ha habido hermanos que han partido, pero ¿sabes qué impacto tan grande es que aún en medio de una situación de dificultad la iglesia permanece unida? Y es más impacto, hermano, que habiendo tenido aflicciones, no solamente por la pandemia, cualquier dificultad que podamos enfrentar, la iglesia permanezca unida. Filipenses, mira, hay una carta, la carta a los Corintios, donde el apóstol les escribe, haciendo referencia a que es una iglesia que tiene gran cantidad, gran abundancia de dones y gran variedad de dones. Hay otras cartas a los tesalonicenses, donde les llama un mensaje específico hacia la santidad, y en Filipenses no vamos a encontrar que haya un enumeramiento de los dones, un llamado a que a través de ellos se edifique la iglesia. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque ya lo estaban haciendo, ya los dones, ya los talentos, ya todo estaba puesto en práctica. ¿Cuál era la evidencia? La unidad. Ya a los corintios el apóstol Pablo les escribe, no pude hablarles como a espirituales, tuve que hablarles todavía como a niños en Cristo. ¿Qué no son niños en Cristo? Habiendo diferencias, habiendo algunas fricciones entre ustedes, ¿no son? Algunos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Pero aquí vemos una condición diferente. Y mira, hay una Filipenses, es una carta donde encontramos varias frases del apóstol que las utilizamos de manera continua, y una de ellas es, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acompáñame por favor a tu Biblia, ahí en el 21 y 25, y vamos a encontrar la unidad entre el apóstol, Cristo y el resto de la iglesia. Mira qué tremendo, qué estremecedor, qué impactante testimonio del apóstol. 21 al 25, por favor. Dice en la Reina Valera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, él sabía, él ya quería estar delante del Señor, pero sabía que al partir iba a dejar de estar con los hermanos. Qué tremendo testimonio que impacta. Y continúa, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
Tengo el deseo ya de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en este cuerpo es más necesario por causa de ustedes. Qué preciosa declaración del apóstol. Obviamente se cumple en él el primer gran mandamiento. Él amaba al Señor, ama al Señor sobre todas las cosas, pero ama a su iglesia de una gran manera. 25. Y confío en todos vosotros para vuestro provecho, para vuestro gozo de la fe. Nuevamente, iglesia, primera característica de una iglesia que impacta es la gratitud. Y hoy es un tiempo, iglesia Unifam Coacalco, para decirle al Señor, gracias, porque desde el primer día y hasta hoy nos mantienes unidos, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza. Ahora hablamos un poquito más acerca de la esperanza. Uno de los propósitos del apóstol al escribir esta carta, y está al final de ella, en el capítulo 4, es darle las gracias. Porque de las iglesias a las que ministró, que incluso fundó Pablo, esta es una iglesia que siempre estuvo atenta a sus necesidades. Y no es un mensaje, hermano, amigo, no es un llamado a la fidelidad, que esa es a la mayordomía, a la buena mayordomía. Pero aquí lo que resalta el apóstol Pablo es el amor práctico, el amor que incluye las oraciones, pero que también incluye nuestro dar, nuestro tiempo, nuestra atención, y en este caso el dar económicamente. El apóstol Pablo tenía su oficio, y en algunas iglesias él no permitió que se le apoyara económicamente. A los corintios les dice que no, porque no quería ser tomado como alguien que ministraba solamente por recibir dinero. Pero los filipenses, acompáñame ahí en el capítulo 4 de esta carta, la gratitud del apóstol Pablo, verso 10, Filipenses 4, verso 10, esta manifestación, esta unidad de la iglesia con su pastor fundador. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Ellos querían donde estuviera. Anticipadamente ellos no sabían si iba a ser exitoso o no. Eso no era lo que los motivaba el ministerio de Pablo. Ellos de manera anticipada estaban dispuestos a ser efectivo. Y mira, no solamente con el pastor, no solamente con su pastor fundador, con el misionero Pablo, un poquito atrás en la carta a los Romanos, en su viaje que estaba ya por hacer el apóstol Pablo, Romanos 15, 26 y 27, iba a llevar una ofrenda a Jerusalén, el apóstol Pablo, y vamos a ver de dónde provenía esta ofrenda. Cómo estos hermanos de Filipos tenían una facilidad para orar, para mantenerse unidos, pero también para hacer efectivo ese apoyo. Y nuevamente, no es un llamado a poder estar apoyando como una única manifestación de amor a los hermanos, pero mira, 15, 26 y 27 dice así. Dice 25, mas ahora, dice Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia, o sea, la iglesia de los filipenses, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27, pues les pareció bueno y son deudores de ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Entonces estos hermanos filipenses estaban atentos de todas las necesidades espirituales y también de sus necesidades materiales. Primer punto, primera característica de una iglesia que impacta es la gratitud que el apóstol tiene por la unidad con Dios y la unidad entre ellos. Segundo punto,
Es una carta también conocida como la carta del gozo. Filipenses 1:4 habla el apóstol del gozo, pero toda la carta va a estar mencionando, exhortando, llamando a la alegría, al gozo, a estar siempre contentos. Hoy es una celebración. ¿Estás contento, hermano, en estos 21 años? ¿Estás contento? ¿Sí? ¿Estás contento? Gloria al Señor. 21 años. ¿Quién lleva los 21 años aparte de la familia pastoral? ¿Quién tiene los 21 años? ¿No? Bueno, ¿quién tiene 10 años? O más de 10 años. ¿Quién ha llegado en los tiempos de pandemia? Miren, y todos somos un solo cuerpo. Todos estamos unidos. Vamos a regresar a esta segunda característica que nos menciona el apóstol Pablo, el gozo, Filipenses 1:4. Pero no, mira, cuando estábamos en el mundo, dependía nuestra alegría de las circunstancias. Y es una carta que deja de manifiesto que el gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no depende de ninguna circunstancia. No es así en la vida personal, familiar y tampoco en la vida de la iglesia. El gozo no depende de las circunstancias. El verdadero gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es sobre toda circunstancia. Y ahí en el versículo 4 dice el apóstol: siempre en todas mis oraciones rogando, ¿con qué? Con gozo. Con gozo. No por las circunstancias. Y mira, para que haya un gozo, debe de estar cimentado en la unidad. Porque si no está cimentado en la unidad, va a estar cimentado en las circunstancias. Va a depender de las circunstancias. La familia indudablemente es unida. Y tal vez no percibimos el gozo en medio de la dificultad, pero está el gozo de sentirnos arropados. Cuando tú tienes alguna dificultad, cuando tú tienes una petición de consejería, ¿sabes? Se va a tratar tu asunto específico, pero lo que más te va a apoyar es que tengas alrededor tuyo un grupo fuerte. Si la familia es fuerte, la familia va a salir adelante. Si la iglesia es unida, es fuerte, se sale adelante. Con las pérdidas que se tengan que enfrentar, la iglesia sale adelante. Y ese es el propósito en esta parte de la carta, decirles: miren, pase lo que pase, que la unidad permanezca. Mira, una iglesia unida en medio de la pérdida. En Hechos 16, no vamos a ir ahí, yo te lo comparto. En Hechos 16, Lucas narra la fundación de la iglesia. Y te voy a dar algunas características. Es la primera vez que la Escritura dice que Pablo estuvo preso. Inicia la fundación de esta iglesia con la conversión de Lidia. Después, la expulsión saca el demonio de esta joven endemoniada, y esto ocasiona que los que sacaban ventaja económica de esta mujer pues se incomodan, causan un alboroto, y esto hace que Pablo y Silas pisen la cárcel. Y todos conocemos ese célebre versículo, que estando dentro de la prisión, Pablo y Silas cantaban himnos, alababan al Señor, y con ello daban testimonio, no solo al carcelero, que versículos más adelante se convierte, fíjate, un gozo en medio de la dificultad que impacta a un carcelero y que hace que toda su familia se convierta. Y así inicia. Y cuando el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, ya habían pasado 11 años. Ya la iglesia tenía 11 años. No estaban en su 11º aniversario, pero ya tenía 11 años. Y entonces el apóstol sabía de qué les hablaba. Ellos sabían. Ellos tenían presente que su pastor se gozaba en medio de la tribulación. 11 años después, ya te lo mencioné, ¿dónde se está escribiendo la carta? En prisión. Y en todo el apóstol está escribiendo con sumo, y nos dice
que él tenía un sumo gozo en sus prisiones porque esto aportaba para el crecimiento del reino de Dios. Te lo voy a leer, Filipenses 2, 17 y 18. Filipenses 2, 17 y 18, para poder reforzar. Toda la escritura nos habla, toda la carta nos habla del gozo dentro de la iglesia de Filipenses, de Filipos. Mira, 17 y 18. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 y después lo tomo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gócense ustedes, regocíjense también vosotros conmigo. Es un mensaje donde les está diciendo, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida. Me voy a alegrar aún cuando tenga que entregar mi vida, derramándola como una ofrenda a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Iglesia, quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deben alegrarse, que yo me gozo con ustedes. Qué importante. La unidad como sustento. Cuando el Señor Jesús nos dice que fundemos nuestra casa, nuestra vida sobre la roca, es cierto. Es nuestra fe en Jesús. Y después Él nos da las pautas. Y mira, todo esto se lleva a donde vayamos y somos de testimonio, somos de impacto. Última característica de la iglesia que impacta, es una iglesia que permanece firme. Y esto es muy importante en este 21 aniversario. Y sé que los pastores, los predicadores acá en Unifam Coacalco de manera continua les hacen este llamado a perseverar. Hay un canto que dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Cómo continúa? Y no vuelvo atrás, De eso habla y lo hace de manera continua el apóstol a estos hermanos filipenses. Y esto es algo importante, hermano. Tener esta convicción, esta seguridad de esperanza, esta esperanza de gloria. Y mira, está esta otra parte donde él pues toma el ejemplo de un corredor de los Juegos Olímpicos y dice: pues no que yo haya terminado ya. Acompáñame ahí en tu Biblia, Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 15. Vamos a hablar un poquito para reafirmar esta tercera característica de una iglesia que impacta, es que permanece firme. Dice la Escritura 12, verso 12, capítulo 3: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también lo revelará Dios. Y está haciendo un llamado, hermanos, a perseverar, a todavía continuar firmes en el tramo de la carrera que tenemos por delante, el cual el tiempo solamente lo conoce el Señor. Pero mira, si nosotros estamos cimentados en la unidad y aún en los tiempos complicados experimentamos este gozo, vamos a estar seguros. Y lo que trata el apóstol aquí es de señalar estos riesgos que podemos encontrar para terminar la carrera, para llegar a la meta. Y es allí donde se dirige el apóstol. En el verso 15 y 16 hay un llamado importante. Ya vimos la importancia de la unidad. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Cuál es el veneno? ¿Cuál es el riesgo para la unidad?
las diferencias, la división. Sucede en la iglesia y también en la familia. Y es un punto muy importante que trata el apóstol. Versos 15 y 16 dice de esta manera. Y 17. Así, hermanos, todos los que hasta hoy estamos caminando así. Cuando habla de perfección, no habla de una perfección de la mente, de nuestro accionar. Está hablando de los que permanecen constantes, de los que le han entregado su vida por completo al Señor. Hoy el tema no es santidad, pero sabemos que la santidad se establece en el corazón que se rinde por completo, cuando toda la confianza se ha puesto en Él. Dice el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira, para amar a Dios sobre todas las cosas y para amar a nuestro prójimo, es indispensable habernos negado. Es indispensable. Y esto estaba sucediendo con los hermanos. Esto es lo que menciona cuando dice: somos perfectos. Tenemos toda nuestra confianza, está en ti. Es cuando el Espíritu Santo por completo gobierna nuestra vida. ¿Qué decimos? Que el Señor Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Eso es. Pero continúo. Ahora el tema es que permanezcamos firmes en este camino como una iglesia que impacta, y la tercera característica es que permanece firme. Verso 15 al 17. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, que también nos lo revele Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según ejemplo que tienen en nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Iglesia Unifam Coacalco, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque mira, aún como nuestros matrimonios que son muy sólidos, nuestra esposa, tu esposo y yo, y si tú eres la otra parte, pensamos diferente, tenemos diferentes opiniones, y esto el Señor lo entiende, pero que no sean estas diferencias las que nos lleven a olvidar lo verdaderamente importante. Lo que nos une es mucho más grande que nuestras maneras de pensar, que nuestra manera de pensar está dirigida por el Señor, pero nuestras opiniones, nuestros gustos, lo que nosotros pensamos en cuanto a situaciones que todo el mundo puede opinar, que esto no nos haga poner en riesgo la unidad. Por eso dice, fíjate, si alguno de ustedes difiere en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Que todos los que son espiritualmente maduros, hermanos, estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Iglesia, es necesario en estos 21 años reconocer todo lo que el Señor ya ha hecho, que ha sido bastante en cada una de nuestras vidas. Hay gratitud. En este 21 aniversario hay gratitud y también hay gozo. Hoy es un domingo de celebración, pero mañana regresamos a las actividades y ustedes lo practican. No somos creyentes de cada domingo, porque el Señor es nuestro Dios, y nuestro Dios los 7 días de la semana, todos los días. Amén. Por último, Filipenses 3, 17 al 19. Fíjate, es llamado a la santidad. Para pasar a la conclusión, 17 y 19, mira, tan importante, no confundirnos, permanecer firme. Vuelve a mencionar el mensaje de la santidad. Hermanos, 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Jesús, de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, y otra frase célebre en Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hasta allí. Tercera característica de una iglesia que impacta es una iglesia que permanece firme. Que sea el motivo de nuestra oración que las siguientes generaciones, no sabemos el tiempo de la venida de nuestro Señor, pero qué bendición poder ver a Omar ya en el ministerio, seguramente pronto también, según los dones que el Señor le dé, pues estará allá, y no solamente Omar, Alfredo, los chicos, y van a seguir siguiendo, van a seguir añadiéndose las generaciones. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y miren, nos toca a nosotros hacernos responsables de esta etapa que el Señor nos presenta en este tiempo. Una iglesia que impacta es agradecida porque está unida en todo, unida con Dios y unida entre los hermanos. Es una iglesia que tiene gozo, que porque la unidad hace que aún en la más difícil circunstancia la iglesia permanece unida. Y cuando nosotros reconocemos que el Señor nos ha llevado hasta aquí, Ebenezer hasta aquí ha sido con nosotros, también reconocemos el compromiso de seguir adelante, firmes, permanecer firmes, pero deja muy claro, tengan cuidado, porque no solamente el enemigo, hay circunstancias que ponen en riesgo la unidad. Con eso termino. La conclusión la voy a tomar ya con la parte final que el apóstol tiene al inicio del capítulo 4, un llamado al gozo. Confirma, parece que recapitula el apóstol toda la carta. Dicen algunas versiones palabras de ánimo. El inicio del capítulo 4 de esta carta a los filipenses, palabras de ánimo. Y mira, les va a decir que una iglesia que impacta es una iglesia unida, es una iglesia con gozo y es una iglesia que permanece firme. 3 características de una iglesia que impacta. Y lo va a decir reconociendo que había un problema en ese momento allí. Verso 4, y un llamado al gozo. Así que, hermanos míos, fíjate, impacta. El llamado es que podamos reconocer que el Señor nos llama a ponernos de acuerdo. Y continúa. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres ya están en el libro de la vida. Nuevamente, un llamado al gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en el 5 nos hace el llamado a impactar. Es una iglesia que llama a impactar. Es una carta que llama a la iglesia a ser de testimonio. 5. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremenda, como toda la Escritura. Y qué adecuada para esta celebración en la que el Señor bendice, sigue bendiciendo a su iglesia Unifam Huacalco. Nos dice 21 años de ser una iglesia que impacta, porque son una iglesia que ha sabido permanecer unida. Hay gratitud por la unidad que el Señor, con la que ha bendecido a su iglesia. Y es una iglesia que durante 21 años ha experimentado el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que también dice, aquí estamos, celebremos, pero tengamos la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe para seguir adelante. Que los tiempos el Señor los conoce. Y como dice el apóstol Pablo, nuevamente os digo, regocijaos, el Señor está cerca. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor Jesús, te damos la honra, la gloria, el honor, el poder, la gratitud, porque a ti pertenece. Gracias, Señor, porque son 21 años
2, Padre, casi 2 se han ido en esta pandemia. Y Señor, tu fidelidad permanece y así seguirá siendo. Señor, te conocemos. Gracias porque un día rescataste nuestra vida. Gracias, Señor, porque en la oración previa el pastor Alfredo mencionaba, hemos fracasado, hemos fallado, y en ello, Padre, tú has mostrado tu infinita misericordia. Pero también han sido 21 años, Señor, no de logros humanos, sino de una tremenda, grande, poderosa y extensiva obra, Padre, que tú has iniciado y que hasta el día de hoy tú continúas. Queremos, Padre, agradecerte porque nos mantienes unidos, porque tú nos llevas adelante, porque también nos dices, Padre, que hay un tramo todavía por continuar. La gloria nos espera. Estaremos contigo, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a estar atentos, a seguir buscando de ti. Gracias por la familia pastoral, que al igual, Señor, que en la iglesia de Filipos, tiene, Padre, en el pastor Alfredo, a un pastor fundador. Gracias porque tú le has dado la fuerza. Podemos ver, Señor, en esta proyección, en este video, imágenes actuales. Dice tu escritura, Padre, que nuestro hombre exterior se va desgastando. Pero mientras tanto, Señor, nuestro hombre interior se fortalece. Gracias porque yo sé que esa es la obra que estás haciendo aquí, en Unifam, Coacalco. Puede ser, Padre, que nuestra apariencia ya no sea naturalmente la de hace 21 años. Pero gracias porque tu palabra no se equivoca. Y ahora por tu gracia, por tu obra, por tu poder, por tu propósito, tú has dado esa fortaleza en nuestro ser interior. Te damos gracias, Señor. Pablo iniciaba orando, saludando a esta iglesia. Te doy gracias por todo el pueblo, Padre, por todos mis hermanos, por esta congregación santa que tú has levantado y que hasta el día de hoy, Señor, estás utilizando. Gracias por mis hermanos en las misiones. Quiero agradecerte, mi Dios, por las misiones, por mi hermano Charlie, Señor, allá en Santa Inés, por mi hermano Manuel, Señor, en Real de Tultepec, por mi hermano Abel, Padre, allá en Aragón, por los planes que hay, Señor, de extenderse más. Gracias, Padre, yo sé que todo proviene de ti y que tú te encargarás, Señor, de ir llevando todo adelante conforme a tu propósito, conforme a tu poder, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en esta tarde y te bendecimos y te pedimos que nos sigas llevando adelante, que queremos ser, Padre, como hasta el día de hoy, esa iglesia que impacta porque permanece unida, porque enfrenta, Padre, aún la más grande dificultad con gozo, y que, Señor, reconocemos que tú nos llamas a permanecer firmes y solamente lo lograremos confiando plenamente en ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.